En la semana me preguntaba yo, ¿qué pasó con los acompañantes de Pablo? Si recuerdan que el Señor se le apareció en el camino, que cayó en tierra, que tuvo que reconocer a Jesús y después estaba predicando acerca de Jesús, en favor de Jesús, cuando su propósito primero había sido perseguir a los discípulos de Jesús. Esa es la historia de Pablo, pero también habría que imaginar un poco qué pudo haber pasado con aquellos que le acompañaban. Vamos al libro de los Hechos en su capítulo 9. Los pequeñitos pueden salir a su clase. Todos los pequeñitos ya. Vamos a leer a partir del verso 23. Hechos 9, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Fue a partir de esta lectura de este verso, pues, que ¿quiénes quisieron matarle? Pues seguramente algunos judíos que se reunían en las sinagogas de Damasco, pero también seguramente algunos de los que acompañaron a Pablo originalmente para perseguir cristianos. ¿Cómo es posible que vamos con una persona llenos de animadversión, incluso de odio a perseguir unos, y después resulta que no, que te vuelves de ellos? Entonces, si no hubo una conversión de los acompañantes, el odio también tendría que dirigirse, y con más razón, al que otrora había sido su compañero, que ahora era alguien capaz de discutir de una manera incontrovertible. Era muy difícil responder a los argumentos de una persona tan preparada como Pablo. ¿Cuánto tiempo pasó en esto? No lo sabemos. Así que tendríamos que pensar que es probable que hayan dado aviso a Jerusalén. Oigan, por ejemplo, al sumo sacerdote le haya llegado la noticia. Aquella persona a quien ustedes autorizaron por medio de cartas para que, gracias, que autorizaron por medio de cartas para que persiguiera a los del camino. ¿Se acuerdan cómo se les llamaba? A los del camino. Ahora es del camino. Y el sumo sacerdote, muy enojado, tal vez no lo podía creer. La comunicación entre Jerusalén y Damasco era difícil porque el rey Aretas no era amigo de quien gobernaba Jerusalén en ese momento. A ver, ahora me acordaré. Me parece que era el primer Herodes. No recuerdo. El punto es que no hay una buena comunicación en ese momento entre los gobernantes. Pero es probable que el sumo sacerdote hubiese incluso dado instrucción para traer preso de regreso a Saulo de Tarso y saber qué había sucedido. Sin embargo, yo creo que entre el enojo de los que lo estaban persiguiendo, se había convertido en deseos de matarlo. Tenemos que pensar que Pablo se había educado como discípulo de uno de los grandes rabinos de aquella época, Gamaliel I, y que conocía perfectamente la ley de Moisés y los argumentos y todas las explicaciones a la ley, que son los midrashim. Imagínense con ese bagaje teológico, intelectual, ¿quién podría hacerle frente en el plano de las discusiones? Así que el enojo de las personas
que pierden una discusión es muy grande. Por eso es que en nuestro tiempo más bien nos encontramos con el fenómeno de que la gente no quiere discutir. La gente se aferra a una posición, a lo que siente, a lo que se autopercibe y ni siquiera está dispuesta a razonar. Pero sí está dispuesta a descartar, a decirte que tú, simplemente porque tengas una opinión diferente, tienes un discurso de odio. Y de la efervescencia desde la acusación de discurso de odio al acto de un linchamiento, hay apenas un pequeño paso. No se extrañen si después del señalamiento de discurso de odio se da un tumulto o una oportunidad donde se convierta en linchamiento. Esto es lo que quieren hacer con Pablo. Resuelven matarle, pero sus acechanzas, dice el verso 24, llegaron a conocimiento de Saulo. Se enteró que querían matarlo. Los enemigos guardaban la puerta, las ciudades eran amuralladas. Si Pablo intenta salir, allí lo van a detener y lo van a llevar a Jerusalén, o tal vez lo maten ahí mismo. Entonces los discípulos, es decir, los miembros de la iglesia de Damasco, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En 2 Corintios 11, Pablo relata este episodio, porque es probable entonces que alguna familia cristiana tenía su casa pegada al muro, con una ventana, y por ahí descolgaron a Pablo. Por cierto que fue una manera poco elegante de salir de Damasco. ¿Sí? Porque miren, pensemos en esto. Saulo llega como una persona con autoridad, con documentos que le avalan para usar la fuerza y la violencia. Así llega. Bueno, así está a punto de llegar. Cuando se encuentra a Jesús y finalmente entra en Damasco como un ciego y sale descolgado en una canasta como si fuera la despensa. Sí, bueno, no, ¿por qué había estas espuertas o canastas? Porque en muchas ciudades amuralladas era una manera, o en lugares altos, incluido el convento de Santa Catalina en el monte Sinaí, que es de muy difícil acceso, la comida y algunas otras cosas se suben y se bajan por canasta. Por eso es que había a la mano grandes canastos, ¿no? Así que Pablo salió de una manera no muy elegante. Cuando llegó lleno de soberbia, tuvo que salir de una manera humilde. Y es que lo que tendríamos que considerar es cómo no buscamos el martirio. Si buscáramos el martirio, Pablo hubiera ido ahí a la puerta donde lo estaban esperando. Y aquí estoy, a ver, mátenme por Cristo. Ya me quiero ir con el Señor. No buscamos el martirio, hay que tener prudencia, porque seguramente hay ambientes donde nosotros mismos podríamos provocar un linchamiento que no sería necesario. Imagínese que usted se va al templo de la Santa Muerte a decirles que la muerte no es una persona y que no existe. Pues ahí mismo lo linchan, ¿no? No buscamos el martirio, tampoco lo rehuimos. Si es posible seguir vivos y seguir predicando el Evangelio, eso es lo que haremos. Recordemos que no solo estamos llamados a predicar el Evangelio, sí, por supuesto que sí, pero con la guía del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Pablo quiso ir a un lugar y el Señor no lo dejó? Sí vamos a predicar, pero vamos a predicar con la guía del Espíritu Santo. Hay personas que predican de manera muy, muy imprudente. Incluso predican cosas que ni siquiera son del Evangelio, como en estos días de muertos que acaban de pasar.
No falta algún cristiano que en el trabajo donde quieren poner la ofrenda, donde quieren partir o compartir el pan de muertos, él diga, no, yo no creo en eso, esos son demonios. Y con eso no logra nada más que la gente lo vea como un fanático, ¿no? Entonces a veces predicamos en contra de cosas en vez de predicar a Cristo. A veces predicamos en momentos inoportunos, en lugares inoportunos. Hay que predicar guiados por el Espíritu Santo. No buscamos el martirio, lo evitamos si es posible para seguir predicando. Aquí Pablo lo evitó, por eso huyó de esa manera. Pero no lo rehuimos. Si llega un momento en que ya no es posible evitarlo, no vamos a decir que no somos cristianos, no vamos a decir que ya no creemos en Cristo. Estamos dispuestos a morir por Cristo. ¿Por qué puedo decirle esto en tiempo presente? Estamos dispuestos. Porque por la fe sabemos que en un momento tan difícil como ese, es Dios quien nos da la fortaleza, ¿no? Allí sí se aplica un versículo como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy mal usado y mal entendido, que lo queremos usar hasta para alcanzar el camión, ¿no? Bueno, cuando llegó a Jerusalén, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Noten ustedes en el versículo 19, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero en el versículo 23, pasados muchos días, hay dos expresiones que hablan de una cantidad de días. Lucas no es muy preciso en eso. Pero comparando el testimonio del apóstol Pablo que quedó redactado en la carta a los Gálatas, podemos inferir lo siguiente. El apóstol Pablo se convierte en el camino a Damasco, está unos días con los discípulos y se va al desierto de Arabia. Y después, de acuerdo con Gálatas 1, regresa a Damasco. Después en Damasco lo quieren matar y se va a Jerusalén 3 años después de su conversión. Todo esto no está aquí detallado, ¿sí? Pero coligiendo de los distintos textos paralelos, eso es más o menos lo que pudo haber sucedido, ¿no? Voy a reiterar. Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. Cuando él dice que el evangelio que anuncia no lo aprendió de hombres sino de Jesucristo, no es una actitud de soberbia que a veces algunos creyentes tienen. Me he encontrado yo frecuentemente con personas que quieren enseñar la Biblia, que dicen que estudian mucho la Biblia, pero que ellos no van a ninguna iglesia y no toman clases con nadie porque Dios les enseña directamente. Eso se llama soberbia. Eso no es posible porque somos un cuerpo. Cuando Pablo dice que el evangelio no lo aprendió de hombres, no está diciendo que nunca quiso aprender nada de nadie, sino que el evangelio se le presentó cuando el Jesús resucitado se apareció. No fue otro ser humano con este cuerpo mortal quien le compartió el evangelio. Bueno, de hecho había oído seguramente del evangelio, algo conocía del evangelio, porque así como ahora discute en favor de Jesús, no dudo que haya discutido desde su judaísmo contra los cristianos, antes, ¿no? Entonces, conocía algo del evangelio intelectualmente para hacer su apologética del judaísmo, de la ley de Moisés. Pero cuando conoció a Jesucristo, fue Jesucristo mismo quien se le apareció. Entonces estuvo unos días con los discípulos. ¿No fue Ananías quien le bautizó? ¿Quien oró por él para que fuera sanado? ¿Quien le impuso las manos para que recibiera el Espíritu Santo? Esos elementos nos muestran la necesidad que Pablo y que todos tenemos de la iglesia. Usted no puede decir que no necesita ir a la iglesia, porque somos
el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos unos a los otros. Y por eso Pablo estuvo algunos días con los discípulos, seguramente haciendo preguntas, entendiendo mejor. Y después se fue al desierto de Arabia. A la manera de los profetas como Elías, como Abraham, como Moisés, en cuyas historias leemos, pasaron periodos de prueba y aprendizaje en el desierto. Recuerde que el desierto es una figura. Ciertamente es un ámbito geográfico, climático, pero lo más importante en la Biblia es que es una figura del tiempo que cada uno de nosotros debe pasar en soledad, en quebranto y en aprendizaje para poder servir a Dios. Si usted nunca ha pasado por el desierto, no es apto para servir a Dios. Jesús primero estuvo en la soledad de su carpintería y luego 40 días ayunando en el desierto. Juan el Bautista vivió en el desierto, Elías vivió en el desierto, Moisés estuvo 40 años en el desierto. Entre Mesopotamia y la llegada a Egipto, Abraham estuvo en el desierto. El desierto es esa etapa en nuestras vidas que parecen multiplicarse los problemas, que nuestro orgullo se quebranta, que nuestras seguridades desaparecen, que tenemos que empezar a reaprender lo que creíamos saber, que tenemos que volver a abrir nuestro oído a lo que Dios tenga que decirnos. Y sobre todo que aunque haya personas cerca, físicamente cerca, familiares cerca, en realidad es un trato de Dios con nosotros en la soledad. Así Pablo se fue allá a meditar. Imagínense la necesidad tan grande que tenía, pero también la gran oportunidad de ese tiempo de meditación. Por un lado, conoce la filosofía griega. Pablo provenía del puerto de Tarso, que está en la región de la Celesiria, o sea, Siria y Cilicia formaban una sola provincia. Después de Atenas y Alejandría, y quizá a veces más, era la ciudad más culta de la época, el puerto de Tarso. De ahí venía Pablo, imaginen su educación. En el ámbito judío, acabo de mencionar que se discipuló con el gran maestro Gamaliel I. Conocía perfectamente las Sagradas Escrituras en el hebreo, en el arameo. Manejaba el griego, como lo demuestra después en sus epístolas, el latín, como lo demuestra sus entrevistas con los gobernantes romanos, tenía la ciudadanía romana. Imagínense pues a este hombre con todo ese bagaje de conocimientos en crisis, porque ahora todos sus conocimientos parecían chocar con la experiencia que acababa de tener con Jesucristo resucitado. ¿Cómo explico ahora la ley de Moisés y toda la teología farisea y las tradiciones con las que yo rebatí a los cristianos? ¿Cómo explico ahora todo lo que conozco de la filosofía? ¿Cómo encaja que haya habido un Mesías humillado, un Mesías asesinado, con todo lo que sabemos de la grandeza que el Mesías ha de presentar? ¿Cómo puedo entender qué significan entonces los títulos Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Siervo de Yahvé, Hijo de David, con respecto a esa persona llamada Jesús, el carpintero? 3 años para pensar en ello, para poder estructurar una teología. Recuerden ustedes que la lectura de la Biblia requiere de nosotros una comprensión, y el intento y el resultado de esa comprensión se llama teología, que es la sabiduría, la reflexión acerca de la revelación. La teología
tiene que resultar en una totalidad coherente, unificada, donde cada pieza ensambla con otra pieza. Esa es la tarea que Pablo tuvo que resolver durante sus 3 años en el desierto, y por eso cuando regresa otra vez a Damasco, es cuando lo encontramos discutiendo con los sabios judíos, con los escribas, con los encargados de las sinagogas, que ya no pueden contestar a sus argumentos. Esa teología la vamos a encontrar en la carta a los romanos, por ejemplo, de una manera muy sistemática. A tal grado creció Pablo en la revelación, diríamos que Jesús siguió hablándole, porque en uno de sus testimonios añade que Jesús le explicó que tendría que ser testigo ante reyes y gobernantes. Y en su segunda carta a los Corintios dice también que tuvo visiones y revelaciones. Al tal grado, decía yo, que algunos que han malentendido el proceso de la revelación progresiva han querido ver en Pablo un inventor de Cristo diferente del Jesús histórico. No es así. Lo único que sucedió es que Pablo tenía todo el bagaje para ensamblar el significado de lo que había sucedido en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo con todo lo que las Sagradas Escrituras enseñaban. A la manera en que Jesús resucitado, de acuerdo con Lucas 24, le enseñó a sus discípulos pasando por la ley, los profetas y los escritos, las 3 partes de la Biblia hebrea. Por eso, y eso fue hace 2 o 3 domingos, les decía yo, que todo lo que a lo largo de nuestra vida hemos vivido es parte de la preparación que Dios nos va dando para que un día le podamos servir, ¿no? Y decía Magali que por qué no cuento alguna experiencia. Solo voy a contar una, pero ya se las he contado, ¿no? Ya les he dicho que cuando yo tenía 3 años de edad y las personas me saludaban y me preguntaban mi nombre, yo no podía contestar. Me ponía todo rojo y fui muy tímido hasta los 11 años de edad. No podía reclamar si alguien no me daba bien el cambio. No podía, bueno, a veces, como digo, ni siquiera contestar cuál es mi nombre o cuántos años tienes o cosas así, ¿no? Todo era de colores, ¿sí? Entonces una maestra de la primaria me inscribió en un concurso de poesía de la Ciudad de México. Imagínense, ¿no? Bueno, pues mi papá me preparó para aprender a declamar. Fue muy difícil para él porque pues si yo no hablaba, imagínense, ¿no? Sí me presionó muchísimo para que yo sacara la voz porque todo era de, así como luego decían, hable más fuerte. Sí, estoy hablando fuerte. No. Realmente sacar la voz, ¿no? Y bueno, sí quedé en un segundo lugar en el nivel de la Ciudad de México y nos llevaron a la televisión. Yo digo, bueno, si no hubiese pasado una experiencia como esas, que ya después fue más recurrente, otros concursos de poesía, de oratoria, pero ¿cómo hubiera podido ahora predicar o ir a una entrevista en televisión si cada vez que me preguntaran algo yo me volviera a quedar mudo, ¿no? Entonces, cada una de las cosas que nos van pasando, y usted sabe perfectamente las cosas que ha vivido, las cosas que ha estudiado, las experiencias difíciles que ha tenido, y usted puede inferir cómo Dios le ha ido preparando para lo que vendría después. Así, después de esos 3 años de meditación en la soledad en Arabia, la Arabia nabatea prácticamente hace frontera con Celesiria, Pablo regresó a Damasco. Y entonces allí
fue cuando tuvo que huir en aquella espuerta descolgado por el muro. En el verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Diríamos que con justificada razón, los hermanos no querían juntarse con Pablo, con Saulo. Y es que es cierto que a lo largo de la historia ha habido espías que se introducen en iglesias cristianas para destruirlas. No voltea a ver a nadie. Aquí ahorita no hay. Pero ha sido un hecho en la historia. Por ahí tenemos un libro que se llama El libro de los mártires, que podemos compartir si a usted le interesa. Es una gran historia. Les llamamos quinta columnas a las personas que no son realmente cristianas y que se introducen en una comunidad con el propósito de destruirlas. La gente tenía miedo de que Pablo solo estuviese interesado en saber dónde se reunían, quiénes eran, para después venir por ellos y llevarlos a la cárcel o incluso matarlos, porque cuando Pablo perseguía a la iglesia, la palabra griega es arrollaba a la iglesia. Estaba recordando una historia que ustedes conocen, la de los hermanos en Sevilla, en tiempos de Casiodoro de Reina, que se reunían en secreto en casas. Cuando la Inquisición obtuvo el nombre de todos esos hermanos, o que habían recibido un Nuevo Testamento o un libro prohibido, o que se iban a estudiar en esas reuniones, los prendió, los torturó y, como hemos comentado ya, en 3 autos de fe fueron sucesivamente quemados en la Plaza Mayor de Sevilla. Por eso la iglesia no quería recibirlo. Entonces Bernabé, ¿se acuerda usted de Bernabé? Que se llamaba José, pero le habían apodado en arameo Barnabí, el hijo del profeta o hijo de la consolación, aquel discípulo que había vendido una heredad y había repartido todo a los pobres, que Ananías y Zafira quisieron emularlo cuando mintieron y murieron. Ese Bernabé que estaba reuniéndose posteriormente en una iglesia que está en Antioquía de Siria, toma a Saulo. ¿Lo conocía o no lo conocía? No sabemos. Lo que podemos deducir es el carácter de un profeta que está siempre dispuesto a restaurar y a consolar al que lo necesita. Lo tomó y lo trajo a los apóstoles. De acuerdo con la carta a los Gálatas, se refiere aquí solo a 2 apóstoles. El apóstol Pedro, de quien Pablo dice que estuvo con él 15 días platicando acerca del Evangelio, y Jacobo, el hermano del Señor. Además de los 12 apóstoles, había otros apóstoles, ya lo hemos comentado. Uno de ellos, que fue también muy importante, se llamaba también Jacobo, no era de los 12, era hermano físico de Jesús. Si ustedes se acuerdan, en Marcos capítulo 6 se da el nombre de los hermanos de Jesús. Cuando los miembros o los habitantes de su propio pueblo dicen, ¿de dónde tiene Jesús tanta sabiduría? Si siempre ha vivido aquí, es Jesús el carpintero, hijo del carpintero. ¿No están con nosotros sus hermanos, Judas, Simón, Jacobo y otro más, y sus hermanas? Bueno, este Jacobo, hermano de Jesús, fue uno de los más importantes apóstoles. Entonces Saulo en Jerusalén se encuentra con Pedro y con Jacobo. Explica en la carta a los Gálatas que expuso el evangelio que él anunciaba para asegurarse de que no estaba equivocado. Por eso decíamos que quien pretende hacer teología
sin compartir con otros teólogos, quien pretende tener revelaciones sin ir a ninguna iglesia, solo está lleno de soberbia. El propio Pablo, que se convirtió por el encuentro directo con Jesucristo, que se fue con todo el bagaje de conocimientos del que hablamos a hacer una sistematización de su pensamiento en Arabia, ahora de manera humilde está con Pedro y le dice: Pedro, esto es lo que yo he entendido del Evangelio. ¿Y qué creen que pasó? Resulta que Pedro y Pablo se pelearon ahí mismo, se agarraron a bibliazos, se agarraron con los rollos. No, lo que dice Gálatas es que en realidad Pedro no le aportó nada nuevo, lo que significa que entonces estuvieron de acuerdo. Cuando llegamos a conclusiones diferentes, personas diferentes por diferentes caminos, como se procura hacer en la ciencia, ahí hay una confirmación de lo que se ha podido investigar, ¿no? De las conclusiones a las que se ha llegado. Entonces, Pablo, en esa ocasión en Jerusalén, y 14 años después, lo dice también Gálatas, ahora junto con Juan, con Jacobo nuevamente y con Pedro, vuelven a platicar, y unos se dirigirán a los gentiles y otros a los judíos. Pero es interesante este encuentro de Pablo con Pedro y con Jacobo. Bernabé les contó a los discípulos y a los apóstoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El testimonio de Bernabé de lo que Pablo había experimentado era suficiente para que la iglesia en Jerusalén le abriera las puertas. Así lo dice el verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entraba y salía quiere decir que convivía con ellos, ¿no? Es una manera de decir una comunión en todos los aspectos. Como cuando se habla de que las palabras de la ley las repetirás a tus hijos cuando entres y cuando salgas. Es decir, en todas las circunstancias, ¿no? Porque vamos a ver siempre en los relatos de Lucas una continuidad. Por ejemplo, en este aspecto. O en el propio caso de Pablo descolgado por el muro. ¿Ustedes recuerdan quién más tuvo que descolgarse por un muro? El rey David. Cuando Saúl quería matarlo y su propia esposa se enteró, lo descolgó por el muro y puso un muñeco en la cama. Así que cuando Saúl lo mató al muñeco, ¿no? Bueno, los espías, no sé si esos bajaron por el muro, los espías. ¿También bajaron por el muro? Bueno. Ok, verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Quiénes son los griegos? Los griegos, los platónicos, los aristotélicos, los estoicos. Son los judíos griegos. Hasta aquí no hay gentiles en la iglesia. Acuérdense que el judaísmo estaba ya disperso. La minoría de judíos vivía en lo que hoy es Palestina y la mayoría vivía en otras zonas, en otros países. Todos los judíos de la dispersión eran llamados judíos griegos, porque la lengua cotidiana y la lengua en la que leían la Biblia era el griego. Entonces, cuando dice que discutía con los griegos en Jerusalén, recordemos quiénes acusaron a Esteban. Los judíos griegos. A ver, creo que ya ni se acuerdan de nada. A ver, vamos a Hechos,
capítulo 6, verso 9. Está hablando de Esteban y dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Ve? Fueron los judíos de la diáspora, los judíos helenistas o griegos, quienes discutieron con Esteban, convencieron al pueblo de que Esteban era un blasfemo y finalmente lo mataron. Aquí en Hechos 9:29 nos encontramos nuevamente a Pablo, o más bien ahora a Pablo, discípulo de Esteban. ¿Por qué es discípulo de Esteban? Porque Pablo vio cómo moría Esteban. La muerte de Esteban, el perdón que pidió, el rostro de ángel, tuvo que haber dejado un fuerte impacto, una honda impresión en Pablo. Y ahora resulta que al conocer a Jesús, Pablo se da cuenta que Esteban tenía razón. Y va a discutir con los mismos grupos con los que Esteban había discutido. ¿Sí lo vemos? Y lo mismo que pasó con Esteban, estos procuraron matarle. Entonces los discípulos decidieron salvarlo. No querían que Pablo, como en otro momento Esteban, fuese el inicio de una nueva y aguda persecución. Pablo, tienes que salir, y lo embarcaron rumbo a la ciudad de Tarso, de la que ya hemos hablado. Tengo aquí un texto, déjenme ver por qué lo puse aquí. Bueno, era Hechos 22, pero ya lo comentamos. Hechos 22, del 17 en adelante, dice que cuando llegó a Jerusalén los hermanos recibieron con gozo, Pablo entró a ver a Jacobo, etcétera, ¿no? Ya lo comentamos. Quiero imaginarme que cuando Pablo llega a su ciudad natal, tiene que seguir testificando acerca de Jesús. En el resto de las referencias a Pablo que nos hace Lucas, nunca se habla de la familia de Pablo, ni de los bienes que Pablo hubiese heredado de su familia. Por el contrario, lo vemos en la necesidad de trabajar haciendo tiendas para sostenerse. Me permite imaginar que su familia se debe haber enojado muchísimo, que su gran hijo, el orgullo de su hijo rabino, se hubiese vuelto un cristiano, se hubiese vuelto un discípulo de aquel Jesús. Eso no lo dice el texto, yo lo estoy imaginando. En el verso 30, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron a Cesarea, lo enviaron a Tarso. El verso 31 es el que tenemos en griego. Si nos ayudan por allá en la cabina, por favor, para... Ya está el texto en griego. Ahora déjeme ver dónde lo tengo yo. Dice así: Imen un ecclesia tan olistis Judeas, que Galileas, que Samarías, igen irinin, y codomumeni, que por ebomeni to fobo, to kirio que ti paraclisi, tu agio neumatos eplicineto. O por ese entonces las iglesias, bueno, no es cierto, la iglesia, en griego está en singular, muy interesante. La iglesia de Judea, Galilea y Samaria. Aquí tendríamos que considerar varias cosas. Primero, es la única vez que refiriéndose a un conjunto de iglesias se diga la iglesia. Porque cada vez que el Nuevo Testamento dice la iglesia está pensando en su sentido universal. Y cuando se refiere a iglesias locales, lo dice en plural. Así que aquí el término en singular, iglesia, tendría ambos sentidos. Las iglesias, como traduce Casiodoro de Reina, las iglesias de Judea, de Galilea y de Samaria son parte de la iglesia. La iglesia expresada localmente en esas
3 provincias. De Galilea no sabemos cómo empezaron las iglesias, porque Hechos no nos contó nada. Nos contó de Judea, ¿no? Cuando de Jerusalén salen a predicar a toda Judea. Nos contó de Samaria con Felipe. No nos ha contado de Galilea, pero aquí podemos inferir que también había discípulos y había iglesias en Galilea, lo cual no es para nada extraño, porque de los 3 años que Jesús trabajó en su ministerio aquí en la tierra, lo hizo en Galilea. Así que cuántos discípulos, cuántos sanados, cuántos liberados de demonios, cuántos incluso apóstoles de aquellos 70 que nos habla Lucas, deben haber quedado en Galilea. Así que, pues aquí está la buena noticia. Todo lo que ocupa la Palestina, que son estas 3 provincias, ahora está llena de iglesias del camino. Lo siguiente, tenían paz. Las iglesias tenían paz. Y entonces uno dice, ¿pero cómo tenían paz si lo que hemos estado leyendo es de persecuciones? Claro, porque aquí vamos a entrar solamente a un paréntesis. Ese paréntesis se da porque Caifás, el sumo sacerdote que autorizó a Pablo, ha muerto. En su lugar sigue el sacerdote Jonatán y después el sumo sacerdote Teófilo Ben-Hanán. Estamos hablando de un periodo del año 35 al 41 después de Cristo. Esto en cuanto al asunto del sumo sacerdote. La lista completa de sumos sacerdotes desde Caifás hasta el año 70 en la destrucción del templo, ustedes lo pueden encontrar en el Talmud. Pero además también había muerto Tiberio y había ascendido al trono Calígula, que perseguía a los judíos. Así que por el momento los judíos no podían concentrarse en perseguir a los cristianos, sino en huir de la persecución de Calígula. Calígula había mandado a Petronio, su general, a Jerusalén a introducir una de las estatuas de Calígula al templo porque Calígula quería ser adorado como Dios. La verdad es que Petronio no cumplió la encomienda, sino que le estuvo dando largas a Calígula y nunca introdujo esa estatua en el templo de Jerusalén. Luego Calígula se murió. En el caso de quien gobierna Palestina, no ha llegado todavía al trono Herodes Agripa I, porque cuando él llegue, mandará decapitar al apóstol Jacobo. Entonces, en ese paréntesis, es que las iglesias tenían paz. ¿Cuántos años fueron? 6 años, ¿no? 6 años de paz, nada más. Para que consideremos que siempre que el Señor nos permita estar en paz, hay que aprovechar lo más posible. Hay que evangelizar, hay que reunirnos, hay que estudiar. Después pueden llegar tiempos en que no sea posible. Solo por paréntesis, hemos comentado que probablemente el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos hayan sido dedicados a un sumo sacerdote. ¿Se acuerda cómo empieza estos 2 libros? El tercer Evangelio. Excelentísimo Teófilo, ¿no? Dice el Evangelio. Y Hechos comienza diciendo, en mi primer tratado, oh Teófilo, por el año en que se escribieron el tercer Evangelio y el libro de los Hechos, el sumo sacerdote era Teófilo II, año 65 al 66 después de Cristo. Así que si tenemos razón en que el Teófilo a quien se escriben estos textos es el sumo sacerdote judío, pues coincidiría con las fechas, ¿no? Tristemente, Teófilo II fue el penúltimo sumo sacerdote que murió asesinado por los celotas y después vino otro sumo sacerdote y la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces nuestro verso 31 continúa diciendo, eran edificados
edificadas o edificada la iglesia, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Vamos a leerlo mejor en singular, ¿no? La iglesia tenía paz, era edificada andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hemos titulado a nuestra reflexión de hoy temor y paraclesis? Pues paraclesis, para que usted se pregunte qué es eso. ¿No? Sí, porque los títulos deben de llamar la atención. Y van a decir, bueno, ¿y eso? ¿De qué está hablando? ¿No? La iglesia que anda en temor. Puse así, ¿no? La iglesia que anda en temor. Porque hemos tan mal entendido el temor. Lo hemos reducido en algunos ámbitos cristianos que rayan en la superstición a un demonio. Es que si tú tienes miedo, es un espíritu de temor. Vamos a orar por ti para echar fuera todo espíritu de temor. ¿Han oído eso? En otros casos, cuando se habla del temor de Dios, y ya lo comentamos porque nos ha tocado alguna predicación solo del temor de Dios, hay quien lo diluye, le echa agüita y azuquita al temor de Dios y dice, no es miedo, es reverencia. ¿Sí se acuerda? Pero ¿cómo no va a ser miedo si nuestro Dios es fuego consumidor? ¿Cómo no va a ser miedo si Ananías y Zafira cayeron muertos? Si quien tocara el monte Sinaí iba a morir. Dígame, si existe una condenación y un lago de fuego, a nuestra época le hace falta temor de Dios. ¿Usted cree que la gente que anda por ahí justificando sus pecadotes, digo, todos tenemos pecadotes, la diferencia es que nosotros no decimos que los pecados no son pecados? Cuando digo que la gente que anda por ahí justificando sus pecadotes, piensa que después de la muerte no hay nada o que se va a morir y que no va a pasar nada. No se acaban de matar ahí dos amantes que crearon todo un escándalo y que antes de que se supiera qué había pasado ya decían que había sido un discurso de odio, y no se ve la fotografía de sus ataúdes en una iglesia para que recen por sus almas. Entonces, mientras estamos en esta vida, no hay temor de Dios. Después de la muerte ya quieren pedir por nosotros a ver si nos salvamos. Lo que le hace falta a nuestro tiempo es temor de Dios. Las iglesias tenían paz. Noten la expresión de Lucas en pasado o en copretérito. Porque si Lucas está escribiendo en el año 66, 67, el libro de los Hechos, las iglesias ya no tienen paz. Cuando Lucas está escribiendo este libro, la iglesia está nuevamente perseguida. Por eso la expresión, entonces la iglesia tenía paz. Cuando Pablo escriba este libro, las herejías también estarán fragmentando la unidad de los cristianos. Por eso Pablo dice, Lucas dice, andaban en el temor del Señor y eran acrecentadas por el consuelo. Paraclesis es el consuelo, el acompañamiento, la fortaleza del Espíritu Santo. Recuerde que ni más ni menos en el Evangelio de Juan, al Espíritu Santo se le llama el Paráclitos. Paráclitos es algo así como el abogado, el que me acompaña, el que me fortalece, en términos de los jóvenes, mi valedor, ¿no? El que va conmigo, siempre está allí, no me deja solo, me permite tener la fuerza. Entonces la iglesia va acompañada del Espíritu Santo. De parte de la iglesia hacia Dios hay temor de Dios. Y de parte de Dios para la iglesia hay consuelo, hay acompañamiento. Y por eso la iglesia está en paz. Porque ha habido un paréntesis por las condiciones sociopolíticas en la persecución. Pero también porque la iglesia está viviendo su última etapa de aquel momento, de aquellos momentos, aquel periodo que viene desde el Pentecostés, donde hay unidad, llenura del Espíritu Santo, milagros, dones. Tristemente,
esto está a punto de tocar a su fin. En realidad fueron pocos años, ¿no? Así en términos muy estrictos, prácticamente una década. El verso 32, aconteció que Pedro, dejamos por un momento a Saulo, y es que el libro de los Hechos de los Apóstoles en realidad no se trata de los apóstoles, en todo caso se trata de dos apóstoles, ¿no? La figura central del capítulo 1 al 12 es Pedro, y del 13 al 28 es Pablo. Así que aquí regresamos a Pedro. Pedro, visitando a todos. ¿Por qué Pedro se puso a visitar a todos? Recuerden cuál es la tarea de un apóstol. Apóstol no quiere decir un general del ejército de Dios. Apóstol no quiere decir una especie de superobispo. No quiere decir una persona que tiene nuevas revelaciones, cada mañana derechito habla con Dios. Apóstol no quiere decir alguien a quien tiene tal dignidad que todos tenemos que obedecer. Y cuidadito y hasta dudemos de lo que dice porque nos va a caer la maldición. Apóstol no quiere decir el que es la cobertura de todos nosotros. Eso no quiere decir apóstol. Apóstol quiere decir enviado, mandado. Se fue a hacer un mandado. ¿Cuáles son las dos tareas del apóstol? Número 1, evangelizar donde no se ha evangelizado. No robarse las ovejas de otra iglesia, sino evangelizar donde no se ha evangelizado. Porque muchas de las megacongregaciones de los supuestos apóstoles están llenas de hermanos que venían de otras iglesias, ¿o no es cierto? Hay que realmente ir a picar piedra, a amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Decía el dicho, ¿sí? Ahí es donde hay que predicar. Segunda tarea de los apóstoles, confirmar a las iglesias, visitarlas, ayudarlas. Como veremos después, a Bernabé y Pablo confirmando los ánimos de los discípulos. Aquí también Pedro, como fueron Pedro y Juan a Samaria. Ir a las congregaciones a fortalecerlas, ayudarlas a seguir adelante, animarlas. Entonces Pedro también viaja por diferentes iglesias, digamos una especie de viaje apostólico, y llega a la ciudad de Lida. Si nosotros pensamos en la ciudad de Jerusalén, a la misma altura hacia el mar está el puerto de Jope, que hoy se llama Jaffa. ¿Cuál es el puerto más cercano a la Ciudad de México? Acapulco, ¿no? ¿Sí, no? Pues el puerto más cercano a Jerusalén es Jope. A medio camino se encuentra la ciudad de Lida. Ahí llegó el apóstol Pedro y halló a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. No sabemos qué edad tenía, pero sabemos que se había enfermado y por 8 años no podía caminar. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Notemos lo que la Biblia implica y también la manera en que dice sumariamente algún asunto. Primero, ¿qué implica? Que si Pedro le dijo a este hombre que recibiera la sanidad que Jesús le ofrecía, es porque el Espíritu Santo así se lo indicó a Pedro. Si alguien pretende irse a sanar enfermos a discreción, va a fracasar. Creemos en los milagros existen, Jesucristo hace milagros. Estamos llamados a tener la fe, pero a la par tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. De lo contrario, el resultado será frustración. Cuando usted ora y declara sanidad, fíjense qué palabra usé.
Pedro no declaró sanidad, ¿eh? Declarar no es un concepto bíblico. Nosotros pedimos la sanidad, porque quien la obra es Dios. Declarar implicaría que soy yo quien ordena que la cosa suceda. Y eso no tiene nada que ver con el señorío de Jesucristo. Si vamos a declarar y a decir a la gente que está sanada, y no es una indicación del Espíritu Santo, no solo nuestra fe se puede frustrar, sino la fe del enfermo y la fe de la familia del enfermo. Les conté alguna vez cómo una persona llegó al hospital, un pastor, y le dijo a la familia que su enfermo no moriría, sino que Dios ya estaba sanado. Y al otro día se murió. ¿Qué habrá pensado aquella familia no cristiana de ese pastor? ¿Usted cree que después de eso preguntó a la dirección de la iglesia porque quería ir a los cultos? No, ¿por qué? Porque fue engañada. Fue engañada. ¿Por qué fue engañada? Porque alguien dijo algo que el Espíritu Santo no le había dicho. Lo primero que debemos entender es que si Pedro va a sanar a ese enfermo, es porque Pedro se está moviendo, como acabamos de leer en el verso anterior, está guiado, acompañado por el Espíritu Santo. Y la segunda cosa es que dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Esa es una manera sumaria de contar las cosas. No es que Pedro llegó así y Eneas no sabía ni quién era y le dijo, Eneas, levántate. Y ahora Eneas se levantó. No, eso es un resumen, ¿me explico? Es como cuando Jesús vio a Leví o Mateo en la mesa de los impuestos y le dijo, Mateo, sígueme. Ustedes se imaginan a Mateo así como hipnotizado. Dejó las monedas ahí y se fue atrás de Jesús. No. Todo el contexto de cómo son de manera natural las cosas significa que las personas se conocen, que ha habido plática, que ha habido explicación, que ha habido predicación y que hay un momento en que se invita a la persona y que la persona responde en el momento oportuno. No hagamos una especie de Jesús místico, de Pedro místico, como en la mayoría de las películas, ¿no? Mateo, sígueme. Y ya Mateo se va, ¿no? O Eneas, Jesucristo te sana. Y Eneas no sabe ni quién es Jesucristo, pero ya se levantó. No, tenemos que ver todo ese contexto. Lo que es muy importante entonces es que debemos orar para que el Señor realice milagros a través nuestro que confirmen el Evangelio. Porque miren el resultado del verso 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, ¿no? En Lida, que es esa ciudad que les dije, y Sarón, que es el valle donde se da la rosa de Sarón precisamente, que va desde ahí hasta el pie del Monte Carmelo. En toda esa región se supo del milagro, lo cual preparaba a la gente con el deseo de saber de ese evangelio. ¿Quién era? Ese era tal Jesús que había sanado a un hombre desde las posibilidades humanas no hubiese sido, ¿no? Había entonces en Jope una discípula. ¿No le gusta esta palabra, hermana? ¿Verdad? Una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que significa en español gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Noten, aparte de predicar el Evangelio y de pedirle al Señor que haga milagros, ¿qué otra tarea tiene la iglesia? Abundar en buenas obras. ¿Qué quiere decir abundar en buenas obras? Que estamos preocupados por la gente, que estamos ayudando a la gente que tiene necesidad. Ya lo vimos en el capítulo 4 cuando se habló de los bienes que se repartían. Nosotros tenemos también que ayudar en todos los sentidos en que podamos. Una buena obra no solo es compartir dinero,
Muchas veces sí es necesario, muchas veces ni lo tenemos. Pero una buena obra es ayudar en cualquier otra cosa. Hasta para visitarte si estás enfermo o hacer la limpieza de tu casa, no necesito dinero, ¿verdad? Y eso es una buena obra. Tenemos que practicar las buenas obras. La iglesia cristiana se ha olvidado mucho de eso. Quizá por el énfasis en que somos salvos por gracia y no por obras, pues entonces ya no hacemos obras. Somos salvos por gracia, ya lo somos, ya somos salvos. Yo espero que sí. Si usted todavía tiene sed de algunas cosas que no son Dios, tendría que preguntarse si es verdaderamente salvo. ¿Qué quiere decir? Jesús afirmó: del agua que yo le daré de beber no tendrá sed jamás, ¿no? Y hay personas que todavía dicen creer en Cristo, están en la iglesia, pero son atraídas por tantas cosas. No es que no tengamos pruebas, pero a veces les atraen cosas tan contrarias al cristianismo que no pueden dejar, y uno se pregunta, ¿por qué siguen teniendo sed? Es un paréntesis para que cada uno de nosotros se revise profundamente, introspectivamente, y diga: ¿sí soy salvo? ¿Estoy realmente satisfecho en términos de lo trascendente? ¿O sigo teniendo ese hueco y tal vez no he conocido a Cristo? En el ámbito católico, a veces las buenas obras se redujeron a dar una limosnita o a que la realizaran las monjas. En el ámbito de la teología liberal, se dejó de lado el evangelio porque lo que había era de luchar por la repartición de los bienes materiales de la gente. En todas esas perspectivas, se perdió la importancia de las buenas obras. Como dirán Pedro, Jacobo y Juan a Bernabé y Pablo: vayan a los gentiles, prediquen el evangelio, pero no se olviden de los pobres, ¿no? Entonces, usted recapacite y piense en el contexto de cada uno. ¿Cómo podemos vivir haciendo buenas obras? Estar atentos a la oportunidad de hacer buenas obras. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Recuerden que la costumbre judía es lavar el cadáver. Ya desde entonces era la costumbre judía, porque, como les he contado la historia de la familia Carvajal, que cuando lavaron el cadáver a la muerte de Carvajal el Viejo, uno de los hijos, que era fraile dominico, sospechó que eran judaizantes y los denunció a la Inquisición, ¿no? Bueno, lavaron el cadáver y mientras estaban preparándose para sepultarla, se enteraron de que Pedro estaba en la ciudad cercana, a unos 25 kilómetros. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Sí podemos ver el resultado de las buenas obras de esta mujer. La gente la quería, las viudas la querían, tenían pruebas patentes del amor que ella les había manifestado.